y drenan y caen, utilizan la úvula. Ahí se juntan toditos los moquitos y la úvula va a contactarse con la pared posterior de la faringe y a través de esa elimina el moco. Sin goteos, sin chorreadas, simplemente elimina ahí el moco. Porque imagínate, si gotearía, chorrearía, caería justo a la base de la lengua y ocasionaría tos. Y cuando el exceso de secreción mucosa es abundante, entonces no se produce fisiológicamente este mecanismo de que la úvula se va a ir a pegar a la pared posterior de la nasofaringe y va a chorrear por la pared posterior de la faringe, sino cae, entonces la persona tiene tos. ¿Por qué? Porque al caer al dorso de la nariz, entonces le ocasiona, le despierta tos. Entonces, vean ustedes, la tos, cuando es tos seca, tiene otra etiología. Cuando es tos húmeda, uno ya presiente otro tipo de etiología, ¿se dan cuenta? Entonces, existe frecuencia de la tos, calidad de la tos, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que estudiar el tipo de tos, como en el coronavirus. Dicen que la tos es seca en principio porque está irritado. Después la tos se hace ligeramente flemosa. ¿Por qué? Porque esta mucosa que está inflamada por los coronavirus y los receptores de la furina que se encuentra en la mucosa, el coronavirus también se está reproduciendo aquí y está ocasionando esta secreción. Por ende, después la tos se hace flemosa. No es que sea tos seca 100%, o sea, va siendo una tos ligeramente flemosa. Y por eso la gente dice, tengo pequeñas irritaciones en la garganta y siento que me queda un poquito de moco, obviamente. Y cuando le miran, existe caída de moco en la parte posterior de la faringe. Entonces, así nos explicamos el piso. Luego tenemos sus paredes. Tenemos acá una pared medial. La pared medial la habíamos visto. La pared medial, ahí tienen ustedes su piso, su techo y su piso, ¿verdad? Ahí tienen ahora su pared medial. La pared medial es el tabique de la nariz que hemos descrito, ¿verdad? Tiene la lámina perpendicular del etmoides, tiene el vómer y el cartílago del tabique, forman la pared media, el septum, el tabique nasal, que va a dividir la cavidad nasal en dos fosas, una derecha y otra izquierda. Ahora vamos a la pared lateral. La pared lateral es más accidentada, en la cual observamos claramente hacia arriba vemos claramente tres formaciones, algo, ¿qué les puedo decir? Enrollados sobre su propio eje, el de arriba llamado cornete superior, cornete medio y cornete inferior, definitivamente, ahí están viendo los cornetes. El cornete superior y el cornete medio son dependientes de las masas laterales del etmoides, definitivamente. Y entre el etmoides y el esfenoides existe una pequeña depresión llamada la hendidura esfenoetmoidal o esfenoetmoidal ahí. Y estos dos cornetes superior y medio están casi unidos en su extremo anterior y separados en su extremo posterior. En cambio, el cornete inferior no está unido a ellos, está constituido por un hueso propio, el hueso de la concha inferior o del cornete inferior, es un hueso independiente, tiene su propia estructura, ¿verdad? Sin embargo, se encuentran todos estos elementos en la pared lateral de las fosas nasales, el cornete superior, el cornete inferior. Entre ambos cornetes, entre el superior y el inferior, existen algunas fisuras o cavidades llamados meatos. Entonces tenemos aquí el meato superior. Entre el cornete medio y el cornete inferior, el meato medio. Y entre el cornete inferior y la pared lateral se encuentra el meato inferior. Entonces, así como tenemos tres cornetes, tenemos tres meatos. En el meato superior desembocan las celdillas etmoidales posteriores. Estas celdillas etmoidales son los senos, son las cavidades neumáticas que están talladas en las masas laterales del etmoides.
Esas producen secreción mucosa y van a eliminar al meato superior. También se dice que los senos esfenoidales van a drenar su contenido hacia el meato superior, pero últimamente se conoce de una manera más específica que este seno esfenoidal drena hacia la hendidura esfenoetmoidal, no tanto al meato superior, a la hendidura esfenoetmoidal aquí. Y las celdillas etmoidales posteriores al meato. En el meato medio. En el meato medio se encuentran más detalles. Ahí tenemos nosotros. Se encuentran más detalles y en el cual vamos a observar en primer lugar, a ver, vamos a ver si tengo otra figura más. Vamos a ver, muchachos. No, no tenemos. Observamos claramente, uno, acá se encuentra orificios donde drenan los senos etmoidales, las celdillas etmoidales anteriores y medias. Ahí. Y estas celdillas etmoidales anteriores y medias hacen un levantamiento que se llama la bula etmoidal, aquí, como si fuera una lenteja, bula etmoidal. Y debajo de la bula etmoidal se encuentra el hiato semilunar, antes se llamaba surco semilunar, hiato semilunar. Encima de la bula existe una pequeña depresión en el cual desembocan las celdillas etmoidales anteriores y medias. Ahí se elimina el moco. En el hiato semilunar, en su extremo anterior, desemboca el seno frontal. El seno frontal, a través de su conducto, que es el infundíbulo, drena al meato medio en el extremo anterior de este hiato semilunar. Y en su extremo posterior casi se encuentran drenando el seno maxilar. O sea, fíjense, en el meato medio existen 3 alcantarillas, 3 conductos de drenaje: las celdillas etmoidales anteriores y medias, el seno frontal y el seno maxilar. O sea, la mayor cantidad de secreción de moco se está dando en el meato medio. Eso es pregunta de examen, ¿ok? Drenan el seno frontal, drena las celdillas etmoidales anteriores y medias y drena el seno maxilar. Ahí está la bula y ahí está el hiato semilunar. En el meato inferior drenan las vías lacrimales, especialmente del saco lacrimal a través del naso lacrimal. No lacrimonasal. Lacrimonasal tendría que ser, no naso lacrimal. Naso lacrimal sería al revés, ¿no ve? Así como Camacho Rojas Alfredo, no puede ser. Entonces, si están viniendo acá del saco lacrimal hacia las fosas nasales, tiene que ser el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal viene del saco lacrimal hacia el meato inferior de las fosas nasales. Entonces, lacrimonasal. Pero los libros nos dicen naso lacrimal, como quien dice va de abajo arriba, naso lacrimal. No, no es así. Yo creo que el libro del que no está bien. En la mayor parte de los libros de anatomía se dice lacrimonasal, conducto lacrimonasal, del saco lacrimal hasta el meato inferior. Entonces, fíjense ustedes, en la pared lateral, bueno, jóvenes, vamos a descansar un minutito, nos está avisando que nos falta un minuto, dentro de un minuto volvemos a entrar, relájense, bostecen 3 veces, échense algunos traguitos de su desayuno y nos relajamos. En 2, 3 minutos volvemos a entrar, ¿ok? Mauricio, David, Yoda Cuellar. Sí, doctor. Ahora sí, los estoy viendo peinados, pero cuando tenían 15 años. O sea. Entonces les decía que ahí vemos su cara superior, ahí vemos la cara inferior, ahí vemos su pared medial o septum, ahí vemos su pared lateral y ahí vemos las cavidades, ¿verdad? Hemos dicho, en el meato superior drenan las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal, pero últimamente se habla de la hendidura esfenoetmoidal. En el meato medio desembocan las celdillas etmoidales anteriores y medios,
el seno frontal y el seno maxilar. Y en el beato inferior, el conducto lacrimonasal, el conducto lacrimonasal. Perfecto. Ahora vamos a considerar su vascularización. Ahí tenemos la vascularización. ¿Cómo está vascularizada en las fosas nasales? Estamos viendo el tabique, este es el tabique. Miren, está vascularizado primeramente por la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior. No se olviden que estas son ramas de la arteria oftálmica, ¿verdad? La arteria oftálmica. Etmoidal anterior, etmoidal posterior, van a vascularizar toda la parte anterior y superior del tabique nasal, las fosas nasales, tanto las ramas mediales como ramas laterales. Luego tenemos la arteria, aquí la esfenopalatina, que es una rama terminal de la arteria maxilar, ¿verdad? Sale por el foramen esfenopalatino y luego va a irrigar prácticamente la parte inferior y posterior del tabique y las fosas nasales. También viene la arteria palatina mayor, rama de la palatina descendente. Entra por los forámenes palatinos mayores, irrigan todo el velo del paladar, el paladar, y por el foramen incisivo, por la hendidura, el incisivo sale y viene a vascularizar la parte inferior, ¿verdad? Aquí se encuentra el agujero palatino anterior, o también llamado ahora el foramen del incisivo, ¿verdad? Y aquí nos falta otra arterita. Viene una arteria de la arteria facial que da la arteria labial superior, derecho-izquierdo, se anastomosan y nace la arteria del subtabique, que va a llegar, hemos dicho, la parte inferior del tabique nasal y se viene a anastomosar. Entonces, dan cuenta, las fosas nasales son ricamente vascularizadas. ¿Por qué? Porque este es el contacto fundamental con el medio externo en los aires que respiramos, ¿no ve? Primeramente se encuentra una mucosa. Esta mucosa que reviste prácticamente a todas las fosas nasales es una mucosa también que penetra a los senos frontales, a los senos esfenoidales, a los senos maxilares y se continúa hacia atrás con la pared posterior de la faringe. Es una sola mucosa que reviste a manera de una alfombra. Esta mucosa está ricamente vascularizada. Primero, porque es un elemento de contacto con el medio externo. Humedece el aire que respiramos por la secreción mucosa que existe. Segundo, purifica el aire que respiramos se filtra por las vibrisas, los pelos del vestíbulo nasal, ya entra un poquito filtrado y se pegan en la mucosa estas partículas microscópicas, de tal manera que el aire que penetra es un aire, digamos, no tan estrictamente puro, pero por lo menos purificado. Entonces, ¿qué hacen las fosas nasales? Purifican, humedecen y luego es caliente por la rica vascularización que tiene, entonces caliente el aire que respiramos, no está entrando un aire totalmente frío, entra un aire caliente, húmedo y purificado, función de la mucosa de la... Ahora, esta rica vascularización que tiene, también tiene en su drenaje venoso, tendrán las venas etmoidales anteriores, venas etmoidales posteriores. ¿Dónde van a ir? A las venas oftálmicas, ¿verdad? A la vena oftálmica superior o a la vena oftálmica inferior. Luego tenemos la vena esfenopalatina, donde va a ir hacia el plexo venoso pterigoideo y la vena maxilar. Luego también por las venas septales a la vena facial. Entonces, fíjense, tiene 3 territorios de drenaje venoso, a las venas oftálmicas, a la vena maxilar plexo pterigoideo y a la vena facial. Tiene 3 drenajes venosos fundamentalmente, ¿verdad? Ahora, estas arterias se están en el tabique, acá que estamos viendo, tienen anastomosis hacia la parte anterior y un poquito superior, a más o menos a esta altura. Se están anastomosando las arterias etmoidales anteriores, posteriores, la esfenopalatina, la palatina mayor y la septal. A esa anastomosis se llama el área de Hesselbach.
el área ricamente vascularizada, de tal manera que cuando se recibe un golpe que está más o menos a la altura de los huesos nasales y el cartílago de la nariz, a esa altura, puede ocasionar ruptura de alguna de estas arterias. Es la zona más sensible para la producción de hemorragias, definitivamente, ¿no? Para la producción de hemorragias. Si nosotros vemos la vascularización de la pared lateral, no ha cambiado mucho, fíjense ustedes. Sigue casi lo mismo. Tenemos la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor, la arteria septal, ahí está, y está constituyendo. Pero aquí no hay el área de Hesselbach. El área de Hesselbach es en la pared septal, en el tabique. Pero aquí también quiere decir que cada una de estas arterias tiene una rama medial y una rama lateral. La rama medial va por el tabique, la rama lateral va para la pared lateral, ¿se dan cuenta? Para pared lateral. De todas maneras, es ricamente vascularizada las fosas nasales. Tienen 3 territorios de vascularización, la arteria oftálmica, la arteria maxilar y la arteria facial, que irrigan completamente tanto la pared lateral como la pared medial, y en la pared medial esta anastomosis forma el área vascular de Hesselbach, es el punto más vulnerable para los sangrados de las fosas nasales. Ahí tienen en sus venas, son tributarias de sus arterias o satélites de sus arterias. Tenemos las venas etmoidales anteriores y posteriores que van a la vena oftálmica. Ahí tienen las venas esfenopalatinas que van a ir a la vena maxilar a través del plexo tiroideo. Ahí tienen la vena septal que va a ir directamente a la vena facial. También tiene un gran drenaje venoso, ¿no ve? Un gran drenaje venoso. Y finalmente tenemos los nervios. Ahí están los nervios. Los nervios, prácticamente también las fosas nasales son ricamente inervados. Tenemos el nervio etmoidal anterior, el nervio etmoidal posterior con su rama lateral y su rama medial, que son ramas del nervio oftálmico. Ahí tenemos el nervio esfenopalatino, que viene del ganglio ptérico palatino, y el ganglio ptérico palatino recibe filetes nerviosos procedentes del nervio maxilar. El nervio maxilar da filetes nerviosos para el ganglio ptérico palatino que está en la fosa ptérico maxilar, y de ahí van a nacer filetes nerviosos, ahí está, para la parte posterior de los cornetes, y también da el nervio, son llamados nervios esfenopalatinos, y luego da los nervios palatinos, ahí está el nervio palatino mayor, el nervio palatino accesorio o palatino menor. Estos, después de dar la inervación del velo del palatino y el duro, a través de un filete nervioso va a dar la inervación de la parte inferior. Entonces, fíjense ustedes, casi más o menos recuerda la misma disposición de las arterias. El nervio etmoidal anterior, el nervio etmoidal posterior, los nervios esfenopalatinos, los nervios palatino mayor, palatino accesorio, que van a dar la inervación completa de las fosas nasales. Por eso las fosas nasales también son muy sensibles porque tienen inervación sensitiva y tienen inervación parasimpática, secretora de moco, inervación simpática, inhibidora de moco. Y lo más importante, cerca del cornete medio y el cornete superior se encuentra un área que es el área olfatoria. El área olfatoria está dado por filetes nerviosos, receptores de los olores. Entonces, quiere decir que las fosas nasales, en cuanto a su funcionalidad o fisiología, dividimos en 2 territorios. 2/3 partes inferiores es el área respiratorio, por donde metemos el aire para respirar. No estamos captando malos olores, solo respiramos. Pero en el tercio superior es eminentemente olfatoria, de manera que la persona que quiere puede percibir de una manera, ¿qué te puedo decir? En una respiración normal puede percibir malos olores y dice, hay mal olor. Entonces, aspira, inspira para pegar el aire hacia la parte superior y dice, a ver, y recién hace la cualificación del olor que está respirando, ¿verdad? Si es un olor fragancioso, es un olor fétido, etcétera, nauseabundo, y por la experiencia vivida decimos, huele a gato muerto, huele a ratón, huele a huevo podrido, huele a queso agrio.
pero esto nos da la experiencia vivida. Un niño no tiene esas diferenciaciones. No tiene esas diferenciaciones un niño. La mamá le dice, ven aquí, ¿no ves? Está oliendo a perro muerto. El niño dice, puta, ¿qué sabe mi mamá? ¿Cómo sabe que el mal olor que percibo es de perro muerto? La mamá ya ha aprendido a través de su vida y su experiencia los olores. Dice, no, está podrido eso, está oliendo a queso podrido. A queso podrido, fíjense cómo ya hace la especificación de que ese olor les recuerda a un queso podrido. El niño no tiene esa experiencia, va a aprender. Entonces, importante saber que las fosas nasales tienen dos territorios, uno territorio de respiración, que se presenta en las 2/3 partes inferiores, y otro territorio de olfacción, que se presenta el tercio superior, donde se encuentran los nervios del nervio olfatorio. Estos nervios olfatorios se juntan entre ellos, penetran los orificios de la lámina cribosa del etmoides y van a unirse a la parte inferior del bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio se van por las cintillas olfatorias en 3 raíces, que después estudiaremos. Perfecto. Eso en cuanto a su inervación. En cuanto al drenaje linfático, de la parte posterior van a drenar a la cadena ganglionar retrofaringea, y de la parte anterior van a drenar hacia los ganglios submandibulares, Perfecto. Con eso hemos terminado. Pero tenemos que hablar de los senos. La nariz, el sentido del olfato contiene cavidades neumáticas, ahí estamos viendo, cavidades neumáticas. Y tenemos el seno frontal, los senos etmoidales y el seno maxilar y el seno esfenoidal. Ahí está el seno esfenoidal. Entonces tenemos seno frontal, que se encuentra tallado entre las dos tablas externa e interna del frontal por encima de los arcos ciliares. Ahí está. El tamaño de estos dos senos frontales no es simétrico. Un seno puede ser más grande y otro más pequeño, y tiene un tabique que divide en derecha e izquierda. También el tabique no es muy simétrico central. Puede ser este tabique un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, posición oblicua. Senos frontales se desarrollan a partir de los 7 años de edad. Es importante. A ningún niño le van a tomar radiografías de senos frontales si tiene 4 años. Tiene que tener arriba de los 7 años. Entonces no va a haber sinusitis frontal en ese niño, ¿verdad? Luego tenemos las celdillas etmoidales, ahí están talladas en las masas laterales del etmoides. Estas celdillas etmoidales generalmente se verifican mejor a partir de los 2 años de edad. Luego tenemos los senos maxilares. Estos pueden aparecer desde el primer año a manera de hendiduras. Se puede observar. Se encuentran tallados prácticamente en los procesos piramidales del seno, procesos piramidales del maxilar superior. Tienen allá un piso, una cara superior que representa el piso de las fosas orbitarias. Tiene una pared medial que por donde drena hacia el meato medio. Tiene un vértice que se va a ir a relacionar con el hueso cigomático. Drena fundamentalmente en el meato inferior o medio. Luego tenemos el seno esfenoidal, que está tallado fundamentalmente en el cuerpo del esfenoides, y esto se talla y se verifica a partir de los 8 a 10 años de edad recién. Y tiene una forma cuboidea, muy similar a la forma cuboidea del cuerpo del esfenoides. Tiene también un tabique medio que separa en dos el seno esfenoidal derecho e izquierdo, y van a drenar en la hendidura esfenoetmoidal o también hacia el meato superior. Esos son los senos. Y ahí viene el término de sinusitis. Puede haber sinusitis frontal, puede haber sinusitis maxilar, puede haber sinusitis etmoidal, puede haber sinusitis esfenoidal o una pansinusitis. Todos los senos están inflamados. Lo que más frecuentemente es el seno maxilar con los senos etmoidales, los más frecuentes, o los senos frontales con los senos etmoidales. Con eso hemos terminado nariz, pasamos a considerar parte del oído. Y cuando hablamos del oído, nos referiremos en esta clase solamente al oído externo. Aquí el sentido del oído. Entonces, el sentido del oído fundamentalmente es el órgano que está destinado a la percepción de los sonidos, Y en el sentido del oído tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno.
En el oído externo, fundamentalmente se encuentra representado por el pabellón auricular, llamada por el Kenur oreja. Es poco de los libros de anatomía que dicen oreja. La mayor parte de los libros dicen pabellón auricular. El Kenur dice oreja. De repente es una mala interpretación del inglés al español y han dicho es oreja, ¿no ve? Porque pocos libros son los que dicen oreja. La mayor parte dice pabellón auricular. Y entonces está constituido el oído externo fundamentalmente, o mejor, el oído en tres sectores. Uno que es el oído externo, representado por el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio, que está dado por la caja del oído medio y sus huesecillos. Y el oído interno, que está dado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Ahora estudiaremos solamente el oído externo, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Y entonces tenemos el pabellón auricular. Ahí tienen el pabellón auricular. Estoy haciendo un dibujito como cuando ustedes dibujaban cuando estaban en kinder, ¿verdad? Así dibujaban o no dibujaban así. Y esto lo traducimos a algo más real. Y entonces tenemos el pabellón auricular o llamada también oreja. ¿Qué es el pabellón auricular u oreja? No es más que un repliegue cutáneo cartilaginoso, bastante variable en su configuración. No todos tenemos exactamente la misma configuración de la oreja. A grosso modo sí, pero detalladamente hay pequeñas variaciones, ¿verdad? Y entonces en esto encontramos un borde libre, que es este, que a veces suele haber un pequeño tubérculo o espinita, acá se llama espina de Darwin, porque recuerda a la evolución del ser humano de mono a humano, ¿no ve? Y esto a veces tienen muchas personas bastante prolongada, que hace que el pabellón esté estirada y haga un pico en este sector. Todo este de borde libre se llama hélix, se llama hélix. Y esta hélix tiene una raíz, ahí está la raíz del hélix, y la raíz del hélix divide a la concha del pabellón auricular en una porción superior y una porción inferior. La porción inferior definitivamente es donde se abre el conducto auditivo externo, la raíz del hélix y el hélix. Tiene un borde adherente que está totalmente pegado a la parte lateral del macizo facial. Tiene una cara externa como la que estamos viendo y una cara medialocefálica que mira hacia la apófisis mastoides. Esta cara externa o lateral, aparte del hélix, contiene otro solevantamiento que sigue el mismo trayecto del hélix llamado antihélix. Ahí está el antihélix. Este antihélix que arranca desde la parte inferior hacia arriba se divide en dos ramas, así, dando a la fosita. Esta se llama la fosita navicular o fosita triangular, una fosita triangular, el antihélix, que se divide en dos ramas, dando la fosita navicular o fosita triangular. Y por debajo se encuentra otra pequeña depresión que corresponde a la raíz del hélix. Más hacia abajo hemos dicho la concha del pabellón auricular o la oreja, delimitado o en ella se talla el conducto auditivo externo. Y el conducto auditivo externo está delimitado hacia adelante por otra pequeña prominencia mamelonada llamada tragus. Y este tragus se encuentra separado en la parte inferior por la incisura de la concha, que forma el antitragus, tragus antitragus, y la incisura de la concha, ¿verdad? Y más hacia abajo se encuentra el lóbulo de la oreja, que no contiene cartílago, no contiene cartílago. En su estructura, el pabellón auricular tiene una porción cartilaginosa y tiene porción muscular. Los músculos son músculos atróficos que no han sido descritos en gran importancia porque casi que nadie hace movimientos del pabellón auricular y de la oreja. Poca gente, hay gente que hace movimientos con el pabellón auricular. Ahí está el hélix, ahí está el surco, ahí está la fosita navicular, ahí está el antihélix, ahí está el trago, la concha, el antitrago, el surco y el lóbulo. Tenemos que conocer, hemos dicho, todos los detalles anatómicos de la oreja, porque si no, ¿cómo pueden dar informe? Van a decir, tenía una herida que le tomaba el pabellón auricular, tendrán que especificar que tomaba el hélix y el antihélix, o tomaba la fosita navicular o triangular, o tomaba el surco del hélix, ¿verdad? O la parte anterior y la raíz del hélix, o el trago, o el antitrago, o el surco, o la cisura de la concha, ¿verdad? Ahí tienen, estructuralmente está constituido por cartílagos, vean ustedes, está constituido por cartílagos, el cartílago del hélix,
el cartílago del trago, del antitrago. Y también músculos, ahí tenemos el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, del antitrago. Y si vemos por su cara medial cefálica, tenemos el músculo transverso, tenemos el músculo oblicuo, tenemos la concha del pabellón, la convexidad de la concha que corresponde a la concha en su cara lateral. Aquí existe una convexidad de la concha, ¿verdad? Y entre el hélix y la convexidad de la concha existe un pequeño surco que está atravesado por las oblicuas, músculos oblicuos, los músculos transversos. Esto no trae el King, no dice absolutamente nada, pero tenemos que saber que no solamente es la oreja, sino que tiene una estructura, un esqueleto que está formado por los cartílagos del hélix, antihélix, tragos, y además los músculos, el músculo mayor del hélix, músculo menor del hélix, el músculo del trago, del antitrago, y también el músculo oblicuo y el músculo transverso, el surco que separa el hélix de la convexidad de la concha. Perfecto. En el oído externo también tenemos que tomar en cuenta el conducto auditivo externo. Ahí está el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo se extiende desde la concha de la oreja hasta la membrana timpánica. Tiene una longitud de 2 a 3 centímetros. En su estructura tiene 2 tercios externos formado por cartílago y 1 tercio interno por hueso. Está constituido por el proceso mastoideo y la lámina timpánico. Así constituyen el conducto auditivo externo. En su pared interna se encuentra el tímpano fundamentalmente. Ahí está. Tiene más o menos esta configuración, ¿verdad? Estamos viendo que tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Porción ósea, porción cartilaginosa. Y luego tendríamos que hablar de la cavidad timpánica, pero esto lo dejamos el oído medio para la próxima clase, ¿verdad? Como hoy día, porque el lunes es feriado. Y tengo que dar el jueves también yo, por eso me estoy adelantando un poquito. Tenemos esta pared medial del conducto auditivo externo, que es la membrana timpánica, el tímpano, que también se presenta la pared externa de la caja timpánica, ¿verdad? Pared externa de la caja timpánica, arriba un recesus epitimpánico y abajo un recesus hipotimpánico. Y al medio se encuentra la membrana timpánica. Y esta membrana timpánica la vemos de esta manera. La membrana timpánica, como su nombre indica, es una membrana que se encuentra situado en una posición oblicua en la parte final del conducto auditivo externo. Su grado de inclinación es aproximadamente de 30 grados. Aunque no crean, este grado de inclinación es variable. Hay gente con 45 grados, hay gente con 20 grados. Es variable. Esta membrana timpánica, si bien es circular, tiene un diámetro aproximadamente de 10 milímetros, un diámetro de 10 milímetros, de 1 centímetro. No es una membrana totalmente plana, es ligeramente cóncava, deprimida en su parte casi medial, llamado ombligo de la membrana timpánica, que corresponde a la porción distal del mango del martillo. El mango del martillo coincide casi con la porción distal del mango del martillo, el ombligo de la membrana timpánica. Esta membrana timpánica, si nosotros la traemos acá, vemos de la siguiente forma. Así, ahí está la membrana del tímpano, tiene su depresión que se llama ombligo de la membrana del tímpano. Esta membrana timpánica está constituida por fibras radiadas, que recuerda a los radios de la rueda de una bicicleta, y fibras circulares y fibras radiadas, definitivamente. Ahí tiene la membrana timpánica en su cara lateral. En su cara lateral, la membrana timpánica, hemos dicho, está constituido por fibras radiadas y fibras circulares. Tiene una depresión en su parte media llamada el ombligo de la membrana del tímpano. Hacia arriba no existen las fibras radiadas ni circulares. Es una parte flácida, se llama la parte flácida de la membrana timpánica o la bolsa de Zasberg, se llama así, que en sus 2 partes laterales, tanto anterior como posterior, se encuentra un pequeño engrosamiento llamado ligamentos tímpano-malleolar anterior, tímpano-malleolar posterior, y la bolsa
Esta es la bolsa de Zasfeld. Listo, que no tiene fibras musculares, ni tiene, perdón, fibras radiadas ni fibras circulares. Una bolsa, la bolsa de Zasfeld, flácida. Luego vemos nosotros cómo existen contactos. Si retiramos prácticamente la membrana del tímpano, vemos claramente al martillo, el mango del martillo, fundamentalmente, que tiene relación directa con la cara medial del tímpano. Este tímpano, por su pared externa, está cubierta por piel, y por su pared interna está cubierta por mucosa de la caja del tímpano, por mucosa de la caja del tímpano. Esto ya nos está mostrando otra parte. Entonces decimos, el conducto auditivo externo, se encuentra prácticamente vascularizada por la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial vasculariza el conducto auditivo externo y también la arteria auricular posterior. El pabellón de la aurícula también se encuentra vascularizada por la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior. Temporal superficial y auricular posterior. Está inervada por el nervio auriculotemporal, las ramas auriculares, hemos dicho, y también por el nervio auricular mayor, que viene del plexo cervical. Su drenaje linfático, de la parte superior anterior a los ganglios parotidios superficiales, de la parte superior hacia atrás a los ganglios mastoideos y de la parte inferior a la cadena cervical superficial. Entonces, el drenaje linfático dividimos en dos, una superior, otra inferior. De la parte superior anterior a los ganglios parotidios superficiales, de la parte superior y posterior a los ganglios mastoideos y de la parte inferior a la cadena ganglionar cervical superficial. El conducto auditivo externo se encuentra inervado fundamentalmente por la arteria temporal superficial, da pequeñas ramitas la arteria temporal superficial. Sus venas van a ir también a la vena temporal superficial, definitivamente. Su inervación está dado por filetes nerviosos del aurículo temporal y a veces algunos filetes nerviosos del nervio vago. Vienen filetes nerviosos del nervio aurículo temporal y filetes nerviosos del nervio vago. Por eso, cuando demasiado hurgan, manipulan el conducto auditivo externo, estimulan al nervio vago y la persona puede tener náuseas, vómitos. Y su inervación hasta la cara externa de la membrana del tímpano. Por dentro se encuentra inervado la membrana del tímpano por el glosofaringeo, filetes nerviosos del glosofaringeo. Y por fuera, filetes nerviosos del nervio auriculotemporal. ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. Con esto hemos terminado. Esperemos que haya sido de su grata satisfacción. Descansen, jóvenes. ¿Alguna pregunta?